Testimonio de matrimonio restaurado. Feliz de estar separada de ese hombre. La promesa del día. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Paulina, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? En primer lugar, quiero agradecerles a todos por la oportunidad que Dios me ha dado de ser redimida nuevamente por su amor. Agradezco a todos en este ministerio que me acogieron y me enseñaron que solo debo tener a Dios como mi refugio y buscar mis respuestas solo en Él. Todo comenzó hace 17 años. Nos casamos como muchos jóvenes y teníamos muchas esperanzas en nuestro matrimonio perfecto. Como nunca fui una persona fácil de llevar, entré en mi matrimonio llena de mí misma, ya que era agresiva, mimada, arrogante, una completa farisea. Pensé que yo era la gobernante de todo y por eso mi actitud estaba alejando a mi esposo Paul de mí y hacia los pecados de la carne. Hice como Sansón, jugó con el pecado. En el tercer año de mi matrimonio, me involucré con un hombre. Fue una experiencia muy dolorosa cuando mi esposo descubrió lo que estaba pasando, pero decidió perdonarme. Conforme pasaba el tiempo, mi infelicidad solo aumentaba. Hacía lo que quería. No era sumisa, incluso después de ser perdonada. Seguí coqueteando con 2 chicos más, lo que terminó siendo la gota que colmó el vaso. También lo fueron las redes sociales, que todos ustedes explican que son tan peligrosas. En Facebook, un hombre me envió una respuesta y prácticamente me pedía que estuviera con él. Paul descubrió los mensajes y nuestro matrimonio terminó. Estaba tontamente un poco contenta de que sucediera. Ya casi no nos hablábamos, nuestra intimidad terminó. El entendimiento se había ido y solo estaba pensando en lo feliz que estaba de estar separada de ese hombre. ¿Cómo Dios cambió tu situación, Paulina, mientras lo buscabas de todo corazón? Poco después golpeó la realidad. Paul se fue, empacó todo diciéndome que no teníamos más para dar y que ya no me amaba. No esperaba esto. Pude ver en sus ojos lo enojado que estaba conmigo. Dentro de mi arrogancia pensé que nunca me dejaría y me dije que pronto regresaría a casa. Lo hizo y tratando de mantenerlo, dejé la píldora y pronto quedé embarazada de nuestro tercer hijo. Al principio pensé, ahora estará listo para volver a casa donde pertenece, pero todo lo que vi y escuché fue más doloroso, y la ira que tenía fue más intensa y se alejó más. En mayo, mi vida cambió cuando encontré el sitio de Ministerios de Restauración Internacional. Estaba desesperada por la restauración y buscaba una solución día y noche para que Paul regresara. Desde el momento en que comencé a tomar el curso, mi enfoque ya no estaba solo en mi esposo, Paul, y mi búsqueda para recuperarlo. Pasé los últimos meses de mi embarazo enamorándome de mi amado, y pronto él era mi esposo celestial. Su amor me estaba transformando, y de inmediato mi esposo comenzó a notar algunos pequeños cambios que reconoció que no podía creer que fueran ciertos. Estaba aprendiendo que estaba equivocada cuando destruí a mi familia como una tonta, así que mi primer paso fue pedirle perdón a Paul. Escribí todo lo que necesitaba para confesarle y dije todo lo que pesaba en mi corazón. Entonces comencé a reconstruir una relación con mis hijos. Busqué a Dios, tuve mucha sed de su palabra. Él me consoló mientras estaba en un gran dolor emocional. A medida que avanzaba mi embarazo, Paul se mudó más lejos. Dios lo usó para bien, ya que solo éramos yo y mi esposo celestial solos. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Paulina, te enseñó el Señor durante esta prueba? El principio principal y más difícil de aplicar fue dejar ir. Cada vez que decidí dejar ir, terminé regresando con mi obsesión a hacer algo para recuperarlo, lo que finalmente retrasó la restauración de mi matrimonio. Quería mi voluntad y terminé rindiéndome después de estar agotada. Dando vueltas y vueltas con este principio me costaba entenderlo.
Otro principio que me resultó difícil fue mantener una intimidad con Paul, porque él siempre me dejó muy claro que no debía tener esperanza, porque el único sentimiento que él tenía por mí era por esta única cosa. Cuando escuché esto de él, fue como si alguien me estuviera clavando un cuchillo en el pecho. En esos momentos, simplemente continuaba pidiéndole al Señor que estuviera conmigo para poder ser una esposa hermosa y amorosa para Paul. Al final, Dios recompensó mi obediencia. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Paulina? Cada periodo del viaje fue difícil. Sentía dolor todos los días y había días en los que el dolor era tan intenso que no podía levantarme de la cama. Las cosas finalmente llegaron a una conclusión cuando decidí que él estaba con otra mujer. Mi mundo se derrumbó. No podía creer que él estaba con otra mujer y casi me vuelvo loca. Durante este periodo estaba embarazada de unos 7 meses. La noticia fue tan abrumadora que me fui de casa y terminé en casa de mi tía. Ahí fue donde Dios me habló. Dijo que estaría conmigo, que la restauración estaba ocurriendo y que Él era el que peleaba por mí. Aunque confiaba en las promesas del Señor, tuve muchos momentos de dudas y preguntas. Sin embargo, su amor, como siempre, se manifestó. Paulina, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue cuando entendí que si no me quitaba de en medio, dejaba ir a mi esposo, que Dios no podía hacer nada. Luego seguí aceptando todo lo que me propusieron, hasta el divorcio. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Paulina? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Paulina, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Un mes antes de la fecha programada para nuestra audiencia de divorcio, Dios había puesto en mi corazón hacer un ayuno de Daniel por 21 días. Mientras estaba en mi cita prenatal, que fue el día de la audiencia, confirmó que era él quien me estaba llamando a ayunar cuando mi médico me dijo que mi presión arterial había bajado mucho y que estaba en las mejores condiciones en las que había estado durante cualquiera de mis embarazos. Sabía que era Dios, diciéndome que me estaba guiando y que confiara en Él. Antes de que pudiera llegar a la corte para la audiencia, recibí una llamada de Paul que había sido reprogramada para 14 días después. A lo largo de este proceso estaba claro que la ira de Paul hacia mí no disminuía de ninguna manera. Me despreciaba y siempre me recordaba que yo era una adúltera, recordándome que había sido infiel en nuestro matrimonio. Esto solo me hizo intensificar mi confianza en él, porque solo Dios podía restaurar lo que había destruido tan a fondo. Antes de la audiencia de divorcio reprogramada, nació nuestro hijo y comenzó la gran transformación. Era claro ver que Dios estaba cambiando a mi esposo Paul, volviendo su corazón. Cuando lo miré, pude ver que ya no me odiaba y se sentía mucho más cerca. En la audiencia judicial reprogramada, mientras esperábamos afuera, hablamos durante casi 3 horas, esperando que comenzara nuestra audiencia. Durante la conversación me preguntó si tenía una oportunidad más, ¿qué haría? Sabía que Dios había orquestado todo. En lugar de divorciarme, Dios restauró mi matrimonio. Salimos juntos del juzgado y después de que me dejó en casa, volvió a la mañana siguiente y dijo que quería hablar conmigo. Me pidió que buscara una niñera para que los dos pudiéramos cenar fuera. Durante nuestra cena, dijo que volvía a casa, que había terminado con la otra mujer semanas antes y que nos iba a dar otra oportunidad. No fue como soñé que sería, pero fue la forma perfecta en que Dios lo planeó y por eso fue mejor de lo que jamás había soñado. ¿Recomendarías algunos de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Paulina? Sí, además de los cursos, los informes de elogio fueron pieza fundamental para mantenerme animada. Recomiendo cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio y una mujer sabia, sobre la cual edificar tu vida. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Paulina? Sí. Sea como sea, Paulina, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No te rindas, no te desanimes, no dejes de creer en las promesas de Dios, involúcrate con Dios
intima con tu esposo celestial. No te preocupes por el mañana, pero concéntrate en estar enamorada de tu esposo celestial. Debes dejar que Él luche por tu matrimonio mientras descansas en Él. Tu viaje vale mucho la pena, incluso pasando por mucho dolor. Si Dios hizo este milagro en mi vida como adúltera, imagínate todo lo que hará también en tu vida. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. Sumérgete en la palabra de Dios y vive sus promesas, como está en Isaías 30:18. Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Por favor, cuando estés cansada, recuerda que Dios restauró mi matrimonio sin esperanzas, el cual destruí totalmente. Estaba sin esperanzas y Dios hizo todo nuevo, transformándome a mí y a nuestro matrimonio. Sé que Él seguramente hará lo mismo por ti y por tu matrimonio también. Estos fueron los versos que me ayudaron mucho en momentos difíciles. Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Salmo 71:20. Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Salmo 126:5-6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Jeremías 15:21. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Mateo 19:26. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible.